descubierto el increíble amor de los blancos. La joven apache se transforma en una maestra del sueño. Layla observaba el cielo desde la ventana de su hogar, el dorado de la puesta de sol reflejándose en su rostro, y por un instante, imaginó su futuro. La dualidad de su vida, la indígena que anhela ser maestra, y la hija de la sierra que siente el peso de las tradiciones familiares, la devoraba. En su pequeño pueblo, ser mujer y soñadora era, a menudo, una condena. Su madre, firmemente decidida, la había educado en la fuerza y el sacrificio, recordándole siempre que las verdaderas cadenas son las que uno mismo se impone. Pero ¿cómo luchar contra la murmullante desaprobación del pueblo? Cuando un profesor universitario llegó, todo cambió. El eco de su voz al hablar de oportunidades sorprendió a Layla, y sin pensarlo, su historia le fue revelada. «Quiero llevarte a la ciudad», le dijo este extraño, prometiéndole un mundo de libros y conocimientos, un escape de la prisión en la que se sentía atrapada. Layla lo miró con la curiosidad de quien no puede creer en la suerte. ¿Dejar su hogar? ¿Despreocupada de lo que su gente podría pensar? Una chispa de esperanza empezó a arder, pero también un temor. ¿Y si su ambición la hacía traidora? Días más tarde, subiéndose al autobús, el corazón de Layla latía descontrolado. La ciudad la esperaba con su ruido, su velocidad, pero, en el fondo, su alma gritaba por las miradas que dejaría atrás. Recibió el rechazo como un peso. La leal hija de su madre se debatía en su interior. «No olvides tus raíces», le resonaba una y otra vez la voz de su madre. Esa certeza que había sido un faro ahora se sentía como un ancla. La vida académica la absorbió. Layla se deleitaba en cada página, en cada lección, como si cada palabra fuera un liberador de cadenas. Pero, a la vez, una sombra de angustia la seguía como un lobo hambriento. Se enfrentaba a otros estudiantes que la cuestionaban, que la veían diferente. La gigante biblioteca, llena de canciones en forma de papel, la envolvía, pero la distancia emocional crecía. Al abrir un libro antiguo, su sangre se heló. Allí estaba su historia, la historia de su familia llena de sacrificios que ahora caía sobre sus hombros. De pronto, se dio cuenta de que su ambición no era solo suya. Era un eco de las voces que habían luchado antes que ella, un legado en el que cada palabra escrita traía consigo el peso de la memoria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia aumentaba. Todo lo aprendido podía alejarla de su hogar, su madre y su gente. ¿Era posible ser la maestra que su comunidad necesitaba y no perderse en el camino? Cuando finalmente tomó el diploma, el orgullo y la angustia se mezclaron al regresar al pueblo. Las miradas arrojadas sobre ella se sentían como dagas heladas. ¿Traidora?, resonaba en su mente. Pero, a medida que se acercaba a su antigua escuela, una revelación la detuvo en seco. En el fondo de un viejo baúl familiar, sus documentos viejos prometían no solo la verdad de su legado, sino secretos que podían cambiarlo todo. La oscuridad se deslizó como una serpiente. Con cada secreto revelado, la pregunta se hacía más urgente. ¿Podía Layla enfrentar lo que había descubierto sin traicionar la confianza de los suyos? Su futuro, una encrucijada tensa, pendía de un hilo. La desesperación la envolvía como una nube pesada mientras su mente giraba. Un símbolo de esperanza, o una traidora atrapada entre dos mundos. Layla inhaló profundamente,
imbuida de la fragancia del papel envejecido y la historia familiar contenida en esos documentos. El tiempo parecía detenerse mientras las palabras danzaban en su mente, un hilo que conectaba su presente con el pasado olvidado de su linaje. Sin embargo, la presión de las expectativas, los murmullos hostiles de su pueblo y su propia lucha interna la mantenían al borde de un abismo emocional. No podía simplemente asimilar esa revelación. Necesitaba decidir. Con manos temblorosas, examinó los papeles en busca de algo que la guiara. Traiciones, decisiones difíciles, alianzas con el mundo blanco. Su historia estaba llena de matices que nunca había imaginado. La aflicción de sus ancestros se encarnaba en su ser. ¿Qué le debía a su familia? Y más importante aún, ¿qué le debía a sí misma? Los días siguientes se convirtieron en una vorágine. Layla se escribía en un diario, documentando sus pensamientos y emociones, buscando aclarar la confusión que la ahogaba. Cada palabra era un paso hacia la comprensión, un intento de fusionar sus dos mundos. Había aprendido a ser fuerte, pero también se vio obligada a confrontar su vulnerabilidad. La escritura se convirtió en un refugio, un espacio donde sus contradicciones podían coexistir. Con cada página, descubría aspectos de sí misma que había reprimido. La maestra que anhelaba ser, no solo debía abrazar el conocimiento académico, sino también la cultura y los relatos de su pueblo. Esa fusión sería su legado más poderoso, no una renuncia a sus raíces, sino la creación de un puente entre ellas y el vasto océano de oportunidades que la ciudad ofrecía. El día de la presentación de su proyecto final se aproximaba, y Layla decidió que debía arriesgarse. Tomó la iniciativa de recoger las historias de su comunidad, de sus abuelos y ancianos, para incorporarlas en su trabajo. Sería una celebración de su legado y un acto de resistencia. Así, mientras otros hablaban de teoría e ideales, ella haría eco de las voces que habían sido olvidadas, transformando su dolor en un canto de esperanza. Cuando llegó el día de la exposición, el miedo se convirtió en fuego en su interior. Sucedió lo que más temía. Un grupo de compañeros comenzó sus presentaciones, y la diferencia en sus enfoques se hizo evidente. La rapidez de sus discursos y la frialdad de su contenido contrastaban con la conexión emocional que Layla esperaba transmitir. Sin embargo, esa intensidad fue su aliada. Con cada palabra, sus recuerdos se entrelazaban con la pasión de lo que había descubierto entre los viejos papeles. Al finalizar su exposición, sintió que liberaba un grito ancestral. La recepción fue diversa, pero su resistencia personal fue palpable. Mientras un crítico decidía disminuir su valor, su mirada en el público buscó a alguien familiar. Vio a su madre, quien con un ligero asentimiento, le envió un mensaje claro. Era su historia, y tenía el derecho de contarla. La ovación hizo eco en sus oídos, pero el murmullo de dudas aún persistía. Se acercaba el momento de recibir retroalimentación, el momento de la verdad. ¿Estarían listos para escuchar? ¿Podría su voz estallar como el fuego y hacer que las llamas de la historia envolvieran a esos que la miraban en disparidad? Cuando el panel de evaluación abrió el espacio para comentarios, Layla se sintió en la cuerda floja. Las primeras palabras llenas de crítica fueron como un jarro de agua fría, pero la posibilidad de su futuro brillaba en el horizonte. ¿Era capaz de transformar aquel no en un sí? A medida que las preguntas eran formuladas, pensó en sus raíces, en sus ancestros. No solo representaba su historia personal, era su misión. Su voz resonó en su mente. El momento decisivo estaba por llegar. Una voz interior la instó a que el camino hacia su independencia comenzaba con esa decisión. Una mirada hacia el micrófono y al evidente futuro la empujó a dar ese paso. Fue entonces cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, el profesor que la había traído a la ciudad se levantó. ¿Qué diría? Su tono era firme,
y a Laila la envolvió una sensación de tensión aplastante. El profesor, con su porte imponente y mirada penetrante, tomó la palabra. Laila, comenzó, su voz resonando en la sala. Tu presentación fue conmovedora, pero no es solo el contenido lo que importa aquí. Es la historia de alguien que se atreve a ser vulnerable, que elige enfrentarse a sus raíces. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Laila sintió cómo su corazón se detenía. ¿Acaso eso era un reconocimiento, una validación de su esfuerzo? Las palabras del profesor se entrelazaban con sus pensamientos, llevando su autodescubrimiento hacia nuevas alturas. A través de él, vislumbraba una posible reconciliación entre su pasado y su futuro, entre la historia de su familia y su ambición profesional. Mientras el resto del panel formulaba preguntas, Laila observaba, sumida en la ferocidad de su interior. En momentos de incertidumbre, recordó a su madre, siempre dispuesta a escucharla, a abrazar sus inquietudes. Era tiempo de construir un nuevo legado, uno que se cimentara en la verdad de lo que ella había vivido. En sus manos, la posibilidad de contar su historia se convertía en un vehículo de empoderamiento. Ante una pregunta que no terminó de resonar, Laila sintió una oleada de determinación. Enfrentó al crítico que había tratado de menospreciar su trabajo. Entiendo su perspectiva, dijo, su voz temblando inicialmente pero ganando fuerza. Pero mi historia no está destinada a ser una exposición sino un legado. Si realmente deseamos cambiar las narrativas, debemos incluir las voces que han sido históricamente opacadas. Las palabras de Laila, cargadas de emoción, llegaron claras y potentes. La reacción en la sala fue notable. Algunos rostros mostraron aceptación, otros aún mantenían la incredulidad, pero había un cambio palpable en el aire. Ella había cruzado un umbral. El fuego de su pasión había ganado fuerza, y cada palabra resonaba con quienes sentían en sus venas la sangre de ancestros olvidados. Aquella confrontación se sentía como algo más. Era un diálogo con la historia misma. Terminada la evaluación, el silencio de los instantes posteriores llenó la sala. Laila respiró, dispuesta a recibir las consecuencias de su desafío, sin saber que un futuro inminente se desdoblaría ante ella. Había tomado la decisión de ser voz y no eco, una labor que podía abrir puertas inimaginables. Los días siguientes transcurrieron con un nuevo ritmo. La conexión que había instaurado con su pasado la motivaba aún más. Laila se hizo el propósito de aprender todo lo que pudiera sobre la educación y la manera de fusionar la cultura apache con la enseñanza moderna. Se inscribió en talleres y conferencias, buscando transformar su visión en acción. No solo quería ser una maestra, deseaba ser la voz que enseñara a las nuevas generaciones a honrar su herencia. Sin embargo, cada avance parecía tener un costo. Viejos amigos comenzaron a distanciarse. Algunos murmullos en la comunidad se convirtieron en críticas abiertas. ¿Qué cree? ¿Que ahora es más que nosotros? Oía susurros. La presión socioemocional se acumulaba como un peso sobre sus hombros. Desear transformar su sufrimiento en enseñanza era un camino solitario, donde cada paso requería una valentía que a veces se sentía abrumadora. Una tarde, mientras revisaba sus notas, un mensaje interrumpió sus pensamientos. Era de un grupo de educadores interesados en su enfoque innovador, invitándola a dar una charla sobre su experiencia. La emoción y la duda se entrelazaron en su interior. ¿Era este el momento que había estado esperando, o simplemente otra trampa? A medida que el plazo para responder se acercaba, su mente se debatía entre aceptar el reto o refugiarse en la comodidad del silencio. La decisión ante ella era clara: seguir avanzando o retroceder en sus convicciones. Con un suspiro profundo, miró por la ventana. La escurridiza promesa del futuro brillaba en el horizonte, pero solo si se atrevía a dar el siguiente paso. Un impulso la llevó a redactar su respuesta. Al presionar enviar, sintió que un nuevo capítulo se iniciaba, uno lleno de desafíos, oportunidades y la esperanza que había cultivado en su corazón. Mientras la ansiedad la envolvía,
La puerta se abrió. Un nuevo rostro entró a su vida, uno que desataría una cadena de eventos inesperados. ¿Quién era aquella persona y qué papel jugaría en su historia recién comenzada? El rostro que apareció en la puerta era el de un hombre de mediana edad, con una presencia suave pero firme. Su ropa era sencilla, pero su aura parecía irradiar experiencia y sabiduría. Laila no sabía qué esperar de él, pero la curiosidad la impulsó a levantarse y acercarse. «Hola, soy Javier», se presentó, con una sonrisa que parecía tener la calidez de un viejo amigo. «Hola», respondió Laila, aún cautelosa. «¿Cómo llegaste aquí?» Javier, que había sido maestro durante más de 2 décadas, tenía una historia que contar. Se había especializado en integrar metodologías que honraban las culturas indígenas, y había escuchado sobre la audacia de Laila en su presentación. Estaba buscando nuevas voces, nuevas formas de enseñar, y creía que Laila podría ser parte de un proyecto innovador que cambiaría la manera de educar en su región. «Tu historia me llegó profundamente», explicó Javier. «Veo en ti un potencial inmenso, y creo que podrías ayudar a muchos jóvenes a encontrar su voz, al igual que tú has comenzado a hacerlo con la tuya». La propuesta resonaba en Laila como un eco de sus propios deseos y aspiraciones. Era el tipo de oportunidad que le ofrecía no solo un desafío, sino también un espacio donde su propia narrativa podría florecer. Sin embargo, la batalla interna no se disipó. La multitud de pensamientos críticos que había enfrentado la seguía asediando. ¿Qué pasa si fracasaba? ¿Qué dirían aquellos que la criticaban? Con cada conversación, Javier se convirtió en un mentor para ella. Discutían enérgicamente sobre estrategias educativas, enfoques innovadores y, sobre todo, la importancia de incorporar la cultura apache en la enseñanza moderna. A medida que Laila se sumergía en el trabajo, empezaba a vislumbrar el verdadero impacto que podría tener en la vida de otros. Cada día, pasaba horas investigando, redactando material y diseñando un currículo que respetara y celebrara su herencia. La idea de ser un puente entre 2 mundos la llenaba de emoción. Sin embargo, los murmullos en su comunidad no cesaban. La presión social se intensificaba, alimentada por aquellos que no comprendían el impulso de Laila. Cada vez que se atrevía a alzar la voz o a compartir sus ideas, el miedo al rechazo se transformaba en un estímulo desesperado. La combinación de expectativa y ansiedad comenzaba a hacer mella en ella. Aunque admiraba a Javier por su visión y su compromiso, cada crítica que escuchaba la retumbaba como un eco de inseguridad. Una noche, mientras trabajaba en su presentación para una conferencia que se acercaba, Laila se halló en una encrucijada emocional. A medida que revisaba sus diapositivas, la inquietud crecía. Las ideas sobre educar a otros a aceptar su identidad estaban allí, pero ella dudaba de su propia voz. ¿Era suficiente lo que tenía para ofrecer? ¿Podría realmente hacer una diferencia? Sintiéndose abrumada, decidió dar un paseo al aire libre. La brisa fresca acarició su rostro, y en medio de la calma, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba para ella ser maestra. No era solo un trabajo, era su historia, su lucha, su conexión con aquellos que, como ella, llevaban dentro la carga de su pasado. Comprendió en ese instante que no podría ser un eco si no se permitía brillar en su autenticidad. Regresó a su casa con una resolución renovada. La próxima vez que se enfrentara a un público, compartiría no solo sus conocimientos, sino también su verdad. Laila estaba lista para abrazar su historia como una herramienta poderosa y romper las cadenas del miedo. Mientras se preparaba para la conferencia, recibió un mensaje inesperado de Javier. «Necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber». Una agitación recorrió su cuerpo. ¿Qué podría revelarle que pudiera afectar su camino recién trazado? La inquietud la envolvió nuevamente, y su corazón palpitaba con la anticipación de lo que estaba por venir. ¿Cuál sería el nuevo desafío que tendría que enfrentar? Laila se sentó en su escritorio,
su mente girando en torno al mensaje de Javier. La promesa de un algo importante la llenaba de ansias y nerviosismo. Sin poder concentrarse, sus ojos recorrían las hojas de su presentación, pero las palabras se desvanecían en un lienzo en blanco mientras pensaba en su mentor y en lo que pudiera estar por venir. La siguiente mañana, se encontró con Javier en una pequeña cafetería donde el aroma del café recién hecho mezclaba con el sonido de conversaciones suaves. Su mentor llegó con una expresión grave que la hizo inquietarse aún más. Le ofreció una taza de café como un gesto de apoyo. Laila sabía que esto era más que una conversación informal. Sentía que estaba a punto de recibir una revelación que, potencialmente, podría cambiar su rumbo. «Laila», comenzó Javier, su voz firme pero amable, «tienes un talento innato para conectar con otros. Sin embargo, hay un aspecto del proyecto que quizás no has considerado. Necesitamos pensar en la resistencia que podrías enfrentar, no solo de quienes no apoyan tu enfoque, sino de las instituciones educativas que pueden cerrarse a nuestras ideas». Las palabras resonaban en su interior. La realidad era más compleja de lo que había imaginado. La idea de desafiar el status quo en un entorno que ya era reacio al cambio era aterradora. Laila se sintió al borde del abismo entre el deseo de avanzar y el miedo a recibir críticas aún más dolorosas. «Pero estoy decidida a marcar la diferencia», respondió Laila, tratando de ocultar sus dudas aunque su voz temblaba. «Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no lo hago ahora, nunca lo haré». Javier asintió, pero había una preocupación palpable en su rostro. «Sé que tienes el valor, pero considera esto. El impacto de nuestras acciones puede ser significativo, pero el costo personal también lo será. Deberías estar lista para defender tus ideas, incluso ante quienes podrían hacerte sentir vulnerable». Mientras Javier hablaba, Laila reflexionó sobre su trayectoria hasta ahora. Su vida había estado llena de desafíos, pero siempre había encontrado un propósito en las adversidades. La retórica del miedo comenzaba a transformarse en un catalizador que mantenía sus llamas de determinación. Este fue el primer momento en que vislumbró su verdadero potencial, no solo como maestra, sino como defensora de su cultura. «No sé lo que sucederá, pero estoy dispuesta a intentarlo», afirmó Laila, su voz ahora más firme. «Si puedo ayudar a que otros jóvenes se sientan orgullosos de su herencia, al igual que yo, estoy lista para enfrentar esa batalla. Ya no puedo permitir que el miedo decida mi camino». Javier sonrió satisfecho, pero antes de que pudiera continuar, Laila se sintió impulsada a explorar más allá de su zona de confort. «Podemos involucrar a más personas en esto. No solo a mis compañeros, sino también a las escuelas y a sus directores. Quiero demostrar que la educación puede ser un puente, no un muro». La propuesta sorprendió a Javier, pero fue recibida con admiración. Se sumergieron en una conversación profunda sobre cómo expandir su visión, centrándose en establecer conexiones con otros educadores y creando un espacio inclusivo para compartir experiencias. Laila se sintió aliviada por la llegada de una nueva energía en su propósito. Dar la voz a otros no solo sería su camino, sino su pasión. El tiempo pasó rápido mientras hablaban fervientemente. A medida que la conversación fluía, Laila notó cada vez más cómo sus ideas no eran solo aspiraciones, sino metas concretas que podía comenzar a trazar. Con cada palabra, la confianza en sí misma crecía, y al mismo tiempo, se adhería a un compromiso real de enfrentar cualquier adversidad que surgiera. Cuando finalmente se despidieron, Laila volvía a casa con una mezcla de emoción y anticipación. Se sentía más poderosa, pero también más consciente de los sacrificios que podría tener que hacer. Tenía claro que este nuevo camino representaría un viaje lleno de desafíos, pero estaba decidida a convertir sus experiencias en una luz que guiara a otros. Sin embargo, justo al llegar a su casa, se percató de una notificación en su teléfono. Era un mensaje de un grupo de educadores locales, invitándola a una reunión privada para discutir su proyecto. Laila sintió que el destino le estaba ofreciendo una oportunidad,
pero la incertidumbre sobre cómo reaccionarían a sus propuestas y su vulnerabilidad ante el grupo era abrumadora. Con el corazón acelerado, preparó su mente para lo que estaba por venir. ¿Tendría la valentía de alzar la voz ante ellos? ¿O la sombra de la duda volvería a envolverla? Laila no pudo evitar que su pulso se acelerara mientras miraba el mensaje en su teléfono. La invitación palpitando como un corazón expectante. La reunión era inminente, y con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. En su interior, un torbellino de emociones luchaba entre la esperanza de ser escuchada y el terror de ser ignorada. Sabía que sus ideas podían hacer una diferencia, pero también entendía que arriesgarse al rechazo podría abrir viejas heridas que había trabajado por sanar. Pasó la noche ajetreada, con insomnio y un cuaderno lleno de ideas y bocetos. Cada palabra era un intento de destilar sus pensamientos, de dar forma a una visión que era tan amplia como su anhelo de transformar la educación. Compuso su presentación, concentrándose en cómo la historia y la cultura de su herencia podían integrarse en el aula, en lugar de ser vistas como elementos ajenos. A medida que se acercaba la hora de la reunión, se sintió más enérgica y sorprendentemente más segura de sí misma. La mañana llegó, y el aire fresco parecía alentar su determinación. Con un nudo en el estómago que casi no podía ignorar, se dirigió a la cita. Laila sabía que sería fundamental no solo presentar sus ideas, sino también mostrar su pasión por ellas. Esa pasión, pensó, podría ser contagiosa. Al llegar se encontró con un grupo diverso, algunos educadores veteranos con miradas escépticas, y otros, jóvenes con la chispa de la curiosidad. A medida que la reunión avanzaba, su momento llegó. Se levantó midiendo cada paso, la mirada centrada en sus compañeros. Respiró profundamente, y empezó a hablar con una voz que resonaba en su interior. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su tono firme aún con matices de vulnerabilidad. «Estoy aquí porque creo que podemos hacer que la educación sea un lugar de inclusión y celebración de la diversidad cultural. Hay mucho que podemos aprender de las historias y tradiciones que muchas veces se ignoran». Notó cómo algunos de los rostros del público comenzaban a cambiar, mostrando atención genuina. Mientras avanzaba en su presentación, se sintió transformada. Sin embargo, hubo un momento en que un educador mayor la interrumpió. ¿Realmente cree que sus ideas tendrán un impacto en nuestras aulas? Su tono, lleno de escepticismo, resonó como un eco en un vacío. Laila sintió una oleada de dudas, pero en lugar de retroceder, encontró una nueva fuerza en su interior. «Sí», respondió con valentía. «Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida, y las aulas deben ser espacios donde todos los estudiantes se sientan representados y valorados. No se trata solo de historia, sino de construir el futuro». Su voz resonó, y por primera vez, notó que otros empezaban a asentir con la cabeza. La reunión avanzó, y más preguntas surgieron. Algunos educadores estaban intrigados, otros desafiantes, pero cada intervención la empujaba a profundizar más en su visión. Se dio cuenta de que el miedo a la crítica que había sentido antes se empezaba a disipar. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la construcción de su propósito. Después de una intensa discusión, la reunión concluyó. Algunos educadores se acercaron a ella para discutir ideas y posibles colaboraciones. Laila sintió que había pisado un nuevo terreno. La conexión que había buscado comenzaba a materializarse. Pero el verdadero desafío se presentaba en lo que siguiera. Al regresar a casa esa noche, sintió una mezcla de triunfo y ansiedad. Había dado un paso, pero aún quedaba mucho por avanzar. Mientras escribía en su diario sobre la reunión, una nueva notificación iluminó su pantalla. Era un mensaje de Javier. «Quiero hablar contigo sobre la reunión y los próximos pasos. Es importante». Laila se detuvo un momento, su corazón golpeando en su pecho. Lo que venía podría definir su camino definitivo. ¿Qué era lo que Javier quería discutir? ¿Sería una validación de su esfuerzo
o una crítica que la haría cuestionarse nuevamente su valía. Estaba a punto de descubrir si su audacia la llevaría hacia adelante, o si la confrontaría con un nuevo desafío que amenazara su renovado sentido de propósito. Laila se quedó mirando la pantalla de su teléfono por unos instantes, que le parecieron eternos. Las palabras de Javier podían significar una oportunidad, pero también un nuevo reto que desequilibraría lo que había logrado construir en su interior. Decidió responder de inmediato. Su dedo se movía con decisión. Claro, cuando te viene bien. Esperó ansiosamente por su respuesta. Cada zumbido del teléfono la hacía saltar. En su mente, se renovaban los escenarios, desde la posibilidad de recibir apoyo, hasta el temor de recibir una crítica que la desanimara. Sin embargo, centrarse en su propio crecimiento la ayudaba a contrarrestar esos pensamientos negativos. Sabía que había hecho algo valiente y que, a pesar de cualquier corriente en contra, había abierto un nuevo camino que no estaba dispuesta a dejar atrás. Finalmente Javier respondió: mañana a las 10 a.m. en la cafetería del campus. Era directo, como solía serlo él. La claridad de su mensaje dio lugar a una nueva ansiedad. La expectativa de lo que podrían discutir se mezclaba con la duda. Sin embargo, eso no la detendría. Merezco este espacio, pensó. La siguiente mañana, Laila se despertó con una energía inusitada. Se preparó con cuidado, eligiendo por primera vez un atuendo que no solo le gustaba, sino que también representaba su identidad. Un toque de color en su vestimenta, un pequeño homenaje a sus raíces, e hizo un esfuerzo consciente por mantener su postura recta y confiar en lo que había logrado. Al llegar a la cafetería, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Javier ya estaba allí, sentado con un café en mano, sumido en alguna actividad en su teléfono. Al elevar la vista, sus ojos se encontraron, y Laila sintió que el escalofrío de la incertidumbre acurrucaba su estómago. Se acercó y se sentó frente a él. «Hola, Laila», dijo Javier sonriendo ligeramente. «Quiero hablarte sobre cómo pueden implementarse tus ideas en el aula». Su voz era suave, pero el matiz de seriedad en su mirada dejaba claro que era un tema importante. «¿Y cómo piensas que podemos hacerlo?», preguntó, sintiendo que cada palabra se le escapaba con la rapidez del viento. «Me gustaría que presentaras tu propuesta a un grupo más grande de educadores y administradores. Creo que podrías hacer que la gente vea la importancia de tus ideas», sugirió. Laila contuvo el aliento. La invitación de Javier era un reconocimiento, pero también un desafío significativo. ¿Estaba lista para poner su pasión a prueba una vez más frente a una audiencia mayor? A medida que conversaban, Laila empezó a visualizar su impacto. Habló sobre su experiencia, sobre cómo cada realidad de su vida alimentaba su deseo de educar. Cada anécdota personal no solo la acercaba a Javier, sino que encendía una chispa de compromiso en su interior. La inseguridad comenzaba a disiparse, pero una nueva inquietud se instalaba, el riesgo de no ser suficiente. Al salir de la cafetería, sintió que estaba en la cúspide de un nuevo desafío. Un paso más audaz, donde no solo tendría que defender sus ideas, sino también su valía personal y profesional. La presión se acumulaba, y con cada paso, comprendía que esta era una prueba crucial en su camino hacia la transformación. Al llegar a casa, el caos en su mente estallaba. Se sentó con su cuaderno, una herramienta que había sido testigo de su inflación y crecimiento, y comenzó a anotar ideas para su próxima presentación. La adrenalina y la determinación la envolvían, la acercaban a un nuevo nivel de autoconocimiento. Pero al mismo tiempo, un pensamiento la atravesaba como un relámpago. No puedo fallar. En ese instante de incertidumbre, el deseo de cumplir con su propósito cobró vida. Ella no solo quería ser escuchada, necesitaba que su voz resonara. La preparación para este nuevo encuentro comenzaba, pero antes tenía que tomar una decisión vital. ¿Cómo integraría su historia,
sin dejar que la vulnerabilidad la detuviera. Estaba a punto de descubrir que el miedo podía ser el catalizador de su empoderamiento, pero tendría que enfrentar un temor más profundo, el de no ser lo suficientemente valiosa para generarse un cambio. Solo el tiempo lo diría. Y mientras las horas pasaban, el momento decisivo se acercaba implacablemente. ¿Sería capaz de elevar su voz y desafiar la duda? La respuesta se revelaría cuando menos lo esperara. Layla pasó la tarde sumergida en los apuntes, esbozando su presentación. Las ideas fluían entre bocetos y notas dispersas, pero al mismo tiempo, la incertidumbre prendía fuego a su concentración. ¿Cómo podría hacer resonar su experiencia, su pasión y su visión ante un grupo que, en su mente, era considerablemente más experimentado? La lucha interna era aguda. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Se llenó de información, revisando conceptos pedagógicos y estrategias de enseñanza que podrían complementar su enfoque. Pese a su esfuerzo, no lograba acallar las voces críticas que resonaban en su cabeza, recordándole cada momento en que había visto su voz eclipsada por otros. Un día, mientras esperaba en una reunión, observó a sus colegas y sintió que no encajaba. Esa noche, tomó la decisión de salir de su zona de confort. Fue a la biblioteca y se empapó de textos sobre oratoria y liderazgo. Quería descubrir cómo otros habían superado sus propias batallas. Descubrió historias donde la vulnerabilidad había sido doce. Con el corazón latiendo con fuerza, se inscribió en un taller de oratoria que comenzaría al día siguiente. Era una señal, un paso contundente hacia su crecimiento. Al entrar en el aula, su respiración era superficial, casi entrecortada. Pero a medida que el instructor comenzó a hablar, Layla se sintió diferente. El lenguaje del docente, lleno de anécdotas personales y la capacidad de conectar con los demás, comenzó a resonar en su interior. Se dio cuenta de que el miedo no era un enemigo, sino un compañero en su viaje. Durante el taller, Layla participó activamente. Compartió su propia historia, enfrentando ese agobio que la seguía y que por primera vez decidió archivar al fondo de su mente. Sentía que cada palabra pronunciada durante aquellos ejercicios la acercaba un poco más al propósito que había visualizado para su presentación. Sin embargo, una noche antes de la presentación, la ansiedad se instaló de nuevo. Se sentó frente al espejo de su habitación, ensayando sus frases con una mezcla de temor y determinación. «No tienes que ser perfecta», se recordó a sí misma, con la mirada fija en sus propios ojos. «Tienes algo valioso que ofrecer». El siguiente día, en el auditorio pleno de educadores y administradores, Layla se sintió como si flotara. Enfrentó a la audiencia, respirando profundamente, sintiendo el latido de su corazón acompasado con el de los presentes. Con cada párrafo que pronunciaba, su voz se iba fortaleciendo. Conectó con sus compañeros al compartir relatos que resonaban con ellos y encarnaban su trayectoria. Mientras hablaba, algo dentro de ella empezó a transformarse. La autocrítica se silenciaba, y en su lugar surgió un sentido de pertenencia. Las miradas atentas del público la acompañaban, y por primera vez sintió que era escuchada. Pero en medio de esa conexión, un susurro de duda se instaló al fondo de su mente. ¿Seré capaz de sostener este nivel de vulnerabilidad? La presentación terminó, pero la inquietud la persiguió. A pesar de la ovación y las palabras de aliento que recibió, algo en su interior sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Layla volvió a sentarse, sintiendo el calor de su propio miedo en cada rincón de su ser. Una nota anónima deslizada bajo la puerta de su oficina la encontró pasadas las horas. Su contenido era breve, pero cargado de un peso absoluto. Puede que no hayas llegado lejos, pero llegaste lo suficiente para que otros te sigan. No te desanimes. Era un recordatorio de que su voz también podía ser un faro, pero afectó de forma inquietante su autoestima. Mientras recobraba el aliento,
Laila se dio cuenta de que cada paso que había dado había sido un acto de rebeldía contra todas las dudas que la habían acompañado. Era solo el comienzo, pero la siguiente pregunta la persiguió con inmediatez. ¿Cuál sería su próximo movimiento en esta travesía de redescubrimiento? Esa pregunta resonó con potencial y peligro. La incertidumbre del futuro hizo que su corazón latiera con fuerza, pero también encendió una chispa de ambición. Laila, ahora más consciente que nunca del poder en su voz, se preparaba para desafiar aún más su propia frágil percepción. ¿Podría realmente convertirse en la maestra que deseaba ser? Una que inspirara a otros a atreverse a seguir su camino. Era una incógnita, pero su determinación era inquebrantable. Estaba a punto de descubrir que la transformación personal no solo se trata de enfrentarse a los propios miedos, sino también de prepararse para las oportunidades que yacen en la vulnerabilidad compartida. El siguiente desafío estaba al acecho, listo para poner a prueba su compromiso con el cambio. Laila se encontraba en un estado de agitación mental, sintiendo la presión del mundo laboral que se intensificaba a su alrededor. La nota anónima la había sacudido, pero también había encendido un fuego interno. Reflexionó sobre su posición de novata en un entorno donde no solo competía por reconocimiento, sino también por respeto. Ya no deseaba ser una sombra entre sus colegas, sino una figura visible y fuerte. Con ese compromiso, formuló un plan. Buscaría maneras de involucrarse más en la comunidad académica. La idea de convertirse en una mentora la sedujo, en especial porque recordaba lo mucho que había apreciado a los educadores que habían marcado su vida. Decidió ofrecerse para coordinar pequeños talleres dentro de su institución, donde los nuevos docentes pudieran compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Aquel desafío se erguía como una oportunidad, pero ineludiblemente la embargaba de dudas. ¿Sería capaz de liderar, de guiar? Tras varias horas de introspección, escribió un correo a su supervisor proponiendo la idea. Su corazón palpitaba al presionar enviar, y mientras se precipitaba en su escritorio, Laila reflexionó sobre las posibles respuestas. En el proceso, se dio cuenta de que había un riesgo que estaba dispuesta a asumir. Tenía algo que ofrecer. Tendría que buscar el apoyo de sus colegas, preparar materiales, definir objetivos y, sobre todo, trazar las implicaciones de su propuesta. La idea se estaba transformando, y ella misma se sentía más comprometida a la tarea. Los días transcurrieron con un ajetreo peculiar. Con cada interacción, Laila comenzaba a distanciarse de sus inseguridades. Ella buscaba y absorbía la sabiduría de otros, organizando reuniones informales para escuchar a los veteranos, llenándose de consejos y observaciones que la enriquecían. Sin embargo, la trampa de la autocrítica aún acechaba. En cada conversación, escuchaba ecos de su historia pasada, la que la instaba a dudar de sí misma y a cuestionar si podía sostener el rol de facilitadora. Una semana después, recibió el responso afirmativo de su supervisor, avalando su idea. La emoción le recorrió el cuerpo como un torrente de energía fresca, pero al mismo tiempo, el miedo se instaló de nuevo. Sabía que esto implicaba asumir un rol visible, más allá de simplemente presentar ideas. Era hora de encarar lo que había estado eludiendo. La posibilidad de ser vista no solo como la nueva, sino ahora como la líder del grupo. Mientras se preparaba para la primera reunión, se acomodó frente al espejo, como había hecho antes de su presentación. Observó sus propios ojos, llenos de determinación, y en esa reflexión se encontró nuevamente. Se dio cuenta de que el verdadero viaje no era solo hacia los demás, sino un viaje hacia sí misma. Aceptar sus imperfecciones y abrazar lo que la hacía única era el cimiento de su crecimiento. Con un cuaderno lleno de ideas y un grupo de colegas enfrente, Laila inició su primer taller. Las palabras fluyeron de su boca, al igual que preguntas y respuestas de quienes participaban. La sala se convirtió en un espacio vibrante donde los intercambios eran genuinos,
y por primera vez en mucho tiempo, Laila se sintió en casa. Pero justo antes de concluir, un viejo colega con una astucia inquietante hizo una pregunta incisiva que cortó la atmósfera. Laila, ¿cuál es tu verdadero objetivo aquí? ¿Ganar un lugar entre nosotros o construir algo mayor? La pregunta latente encajó como un puñal en su pecho. Aunque la sala se quedó en silencio, ella había sentido la presión del juicio. La confrontación la hizo tambalear. ¿Qué era lo que realmente buscaba? Frunció el ceño. La respuesta bullía en su interior, pero aún no estaba lista para compartirla. Sin embargo, comprendió que su viaje personal era más profundo de lo que había imaginado, y que cada paso la acercaba a una verdad que ni siquiera sabía que buscaba. Mientras se retiraba del taller, Laila miró al horizonte, entendiendo que la transformación no solo la definiría como educadora, sino también como persona. Las miradas de sus colegas, el eco de sus risas, toda la energía compartida estaba convirtiéndose en un entramado que la obligaba a preguntarse. Al final, ¿quién quería ser realmente? Ese cuestionamiento latente se enredaba en su mente, inminente y desafiante, y ya no podía ignorarlo. Así, con el corazón acelerado y una determinación renovada, Laila comenzó a buscar un tema para su próximo taller. Sin embargo, la verdadera batalla aún la estaba esperando en cada elección que debía hacer, y la voz de su colega resonaba con claridad inquietante. ¿Con quién quiere ser auténtica? Había llegado el momento de enfrentarse a su propia verdad. ¿Tendría la valentía necesaria para dejarse ver como realmente era? Laila se encontraba en una encrucijada. Había recorrido un largo camino desde aquel autobús que la llevó a la ciudad. La lucha interna entre su identidad cultural y sus aspiraciones profesionales había sido a veces una batalla desgastante. Sin embargo, ahora se sentía reforzada por la experiencia y el conocimiento que había adquirido. Había evolucionado de la joven en conflicto que soñaba con ser maestra a una educadora comprometida con redefinir el papel de la cultura en el aula. Recibió la invitación para hablar en el simposio de educación de la región con un nutrido grupo de profesionales. Sin embargo, la voz de su antiguo colega la perseguía. ¿Cuál es tu verdadero objetivo aquí? Esa pregunta retumbaba en su mente. Era el momento propicio para definir con claridad qué deseaba alcanzar. Laila comprendió que no se trataba solo de ganarse un lugar entre sus pares. Se trataba de ser la maestra que había deseado a lo largo de su vida, de transformar su dolor en enseñanza y su historia en un legado para otros. El día de su presentación, Laila se preparó meticulosamente. Había decidido que compartiría no solo sus ideas, sino también su viaje personal. El escenario era suyo, y sabía que debía aprovechar la oportunidad involucrando y emocionando a su audiencia con su relato. Así, mientras los asistentes se acomodaban, sintió cómo la ansiedad se transformaba en energía. Al abrir su discurso, recordó su infancia, las lecciones de su madre y el significado profundo de sus raíces. Hoy no solo vengo a hablaros sobre educación, comenzó, su voz resonando con fuerza. Vengo a hablaros de la importancia de nuestra historia y la manera en que puede ser un motor para la transformación educativa. Las palabras fluyeron. Cada frase tejía una conexión entre su experiencia personal y el espacio académico. Al concluir su presentación, las manos se alzaron, y Laila observó cómo su voz había calado en muchos de los presentes. Las preguntas que surgieron eran profundas y reflexivas. Ni una crítica, ni una sombra de duda se alzó en esa sala. En su lugar, había comprensión, y sobre todo el reconocimiento de que su enfoque podría cambiar vidas. El aplauso prolongado resonó como una validación. No solo había compartido su esencia, sino que también había revelado la posibilidad de un camino que otros podrían seguir. Esa tarde, Laila no sintió el peso de la espera por parte de sus colegas. Se sintió libre. Pasaron algunas semanas y el simposio se había convertido en un catalizador.
La idea de Layla de unir su cultura con la pedagogía moderna comenzó a recibir atención. Otras instituciones de educación comenzaron a invitarla a compartir su enfoque innovador, y ella se dio cuenta de que su historia tenía poder. Se multiplicaban las colaboraciones, y su voz, antes vestida de inseguridad, se transformó en un símbolo de esperanza. En una reunión con un grupo de educadores de distintos antecedentes, Layla compartió sus ideas. No se trata de hacer de nuestra herencia una nota al pie, enfatizó. Se trata de integrarla en cada rincón del aula, de hacerla parte de nuestra enseñanza diaria. Sus colegas respondieron positivamente, ansiosos por aprender cómo hacerlo. El lenguaje de Layla había cambiado. Ahora hablaba con la confianza de alguien que se había reconciliado con su identidad y su historia. Finalmente, un día su madre la llamó. «Estoy orgullosa de ti, hija», dijo. Y en esa simple frase, Layla sintió como todas las dudas del pasado se diluyeron. Su compromiso por honrar su legado y su deseo por empoderar a otros se blindaban ante el amor y el reconocimiento de su madre. Al mirar hacia atrás, Layla vio cómo cada tropiezo se había vuelto un paso hacia adelante. No solo había alcanzado la cima de su ambición, sino que se había reconfigurado a sí misma, convirtiéndose en una maestra que nunca había soñado ser. Una con voz, pasión y un propósito claro. El ciclo de esta historia se cerró cuando una antigua compañera del pueblo la contactó. «Layla, queremos que vuelvas y nos hables de tus logros. Tus palabras pueden ser el camino para que otros jóvenes como tú vean que sí pueden». Layla sonrió. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero había hecho lo que siempre había querido, construir un puente entre sus raíces y sus sueños, y ahora estaba lista para inspirar a otros a hacer lo mismo. Su desafío individual había llegado a una resolución satisfactoria. Layla había aprendido a abrazar su historia y transformarla en poder. Estaba lista para el siguiente capítulo, dispuesta a seguir siendo el faro que necesitaba su comunidad, la mujer que se había reinventado y la maestra que siempre soñó ser. Es hora de que ustedes también tomen su propia decisión de ser un faro para otros. No se lo piensen más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.